Muy buenas tardes, aquí otra vez con ustedes, entre nosotras. Así como les había dicho la vez anterior, en el programa anterior, Dios me estaba hablando sobre el menosprecio y aún no tenía todo maduro el tema, pero quise compartir con ustedes y ahora entonces vamos a hacer una segunda parte de cómo lidiar con el menosprecio. Hoy con un ejemplo negativo que nos muestra cómo no tenemos que actuar con el menosprecio. La vez pasada estuvimos mirando la vida de José, pero increíblemente es como que no se entiende tanto el éxito que tuvo José al lidiar con el menosprecio, como se nota en Saúl el fracaso al no lidiar con el menosprecio. Y por eso me tomo otra vez este tiempo para hablar sobre el tema, porque creo que es muy importante. Y siempre suelo decir que de repente le tengo más miedo al éxito que al fracaso, porque es como que del fracaso sacamos mejores lecciones. Es interesante también el fracaso. Y Saúl es una figura un poco oscura, parece, de la Biblia. ¿Por qué digo eso? Es como se habla de Judas. Pobre Judas, es como que parece que no tenía opción. Nació para la perdición, parece. Y Saúl también, pero sin embargo vamos a ver que Dios no lo tomó así. Dios tenía propósitos y planes de bien para Saúl cuando fue escogido rey. Cierto que el pueblo de Israel decidió tener rey y eso no agradó y no era la perfecta voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, Dios tiene planes de bien para cada ser humano que nace sobre este planeta Tierra. Nunca Dios tiene un plan para mal, ni para vos ni para mí. Pero depende de las decisiones que nosotros tomamos, nos aleja o nos acerca del cumplimiento de esos propósitos. Bueno, vamos rápidamente porque tengo muchos versículos que compartir, espero que el tiempo me ayude. Hoy estamos en 1 Samuel capítulo 9, el versículo 15 y 16, y dice así el profeta Samuel: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. O sea, aquí ya empieza a manifestarse el corazón de Dios para la vida de Saúl. Dice, él va a ser un hombre que va a ser usado por mí para salvar a mi pueblo de los filisteos. No dijo, y bueno, voy a ponerle a Saúl para destruirle. No dijo eso. El plan de Dios no era la destrucción. En el versículo 17 al final dice que he aquí, este es el varón del cual te hablé, le dice Dios a Samuel en su corazón cuando Saúl se presenta delante de él. Este gobernará a mi pueblo. Luego dice en el versículo 20, en la última parte, Samuel hablándole a Saúl: mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Miren el propósito favorable de Dios, no solo para Saúl, sino para su familia. Dios no tenía pensado, bueno, Dios es Dios y sabía lo que venía, ¿verdad? Pero no era que Dios predestinó a Saúl a fracasar en el reinado, a que quede truncado su genealogía, a que Jonatán nunca iba a ser rey. Ese no era el deseo del corazón de Dios. Así como no es el deseo del corazón de Dios para ti que seas un fracaso, que vivas un despropósito en tu vida. No, Él tiene un hermoso propósito, un hermoso plan. Te digo más, cosas que solamente tú y nadie más que tú puede hacerlo a la manera en la que tú lo vas a hacer, porque Dios te creó único, te creó única y especial. Se rompió el molde cuando Dios te creó. Dios soñó contigo y
ella lo va a hacer de esta manera y con estas características, pero depende de las decisiones que nosotros tomamos para que eso vaya surgiendo en nuestra vida. Y dice en el versículo 21, y aquí está el punto de la baja autoestima de Saúl, en el versículo 21, dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y suena hasta humilde por decir, pero la baja autoestima no es humildad. Humildad es tener la capacidad de saber en qué soy bueno y en qué soy débil. Y la palabra de Dios dice que cuando yo detecto mi debilidad, es ahí donde soy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Entonces es la capacidad de discernir con claridad cuáles son mis puntos flacos y cuáles son mis puntos fuertes. Y tenemos que tener más cuidado de lo que nosotros consideramos nuestros puntos fuertes, porque en los puntos flacos Dios se manifiesta poderosamente. En el capítulo 10, ahí a continuación, en el versículo 1, está la unción sacerdotal. Se derramó aceite sobre la cabeza de Saúl. Fue ungido como rey. Y la palabra de Dios es tan clara y contundente que cuando el aceite de unción cae es irrevocable. Ustedes habrán leído cómo David tenía santo temor de tocar al ungido de Jehová. Líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Y eso fue respetado. Incluso cuando vino a contarle a David que había muerto Saúl y él era un extranjero, y creyendo que David iba a estar muy contento, yo le maté. Y no fue cierto, realmente no era cierto que él le había matado. Él se había suicidado porque se había tirado sobre su espada. Y entonces el rey le mandó matar, así, de isofacto, le mandó matar. ¿Quién te crees tú, extranjero, para venir a tocar al ungido de Jehová? Y dice ahí en el 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Miren todas las reafirmaciones y confirmaciones con cosas físicas y concretas, como era el aceite. No era algo solo de palabra efímera, sino que él hizo actos proféticos. Samuel derramó el aceite, era real, era contundente el llamado de Dios sobre la vida de Saúl. Y después vamos a saltar al versículo 17, dice: después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Esto ya, ahí Saúl volvió a su casa, ahí las burras ya habían sido encontradas, pero Saúl no comentó a nadie que Samuel lo ungió como rey. Y Samuel vino a Mizpa para confirmar al rey ungido. Y dice en el versículo 19, en la parte final: ahora pues, presentaos delante de Jehová, Samuel hablando, por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Esto es para nombrar delante del pueblo, una honra pública estaba haciendo Samuel, para determinar que Saúl era el escogido de Dios, que Saúl era el rey establecido no por carne ni sangre, sino por Dios mismo, por sorteo santo y sagrado. Y Samuel, siendo el representante de Dios ahí, dando testimonio de que Saúl era el ungido de Dios. ¿Y dónde estaba Saúl? Escondido, temeroso, aún sintiéndose poca cosa, la baja autoestima operando sobre él.
la Biblia no hace mención por qué Saúl se sentía tan poca cosa, porque vamos a ver las características de este Saúl. Dice, y no fue hallado. Y el 22 dice, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, atiendan esta parte, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. ¿Se imaginan? Aún su contextura física hablaba de una persona que tenía que sentirse superior, que tendría que sentirse valiente, poderoso. Todos los otros eran pigmeos al lado de él, al hombro le llegaban, una cabeza le pasaba, era evidentemente el más alto. Y en otra parte, en el versículo 2 del capítulo 9 dice que era hermoso y alto. O sea, llamaba la atención, él no pasaba desapercibido, pero él no se veía así. Él no sentía eso. Y dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Otra reconfirmación al corazón de Saúl. Pero ¿saben qué? Cuando tenemos baja autoestima y no lidiamos con esa baja autoestima, todo lo que Dios nos dice o se nos dice o un siervo de Dios te dice, no te entra. Por eso es que tenemos que lidiar con esa baja autoestima, pedir perdón, arrepentirnos de la baja autoestima. Es pecado. Tratemos las cosas que están mal en nuestra vida y aún más busquemos y escudriñemos con el Espíritu Santo de Dios por qué la baja autoestima. ¿Dónde está la raíz de esa baja autoestima? En José vimos la razón y el porqué. Cómo los hermanos le despreciaban, aún el papá, cómo pasó como esclavo, luego como preso. Podría haber tenido muchísima baja autoestima y con muchísima razón. Sin embargo, él no dejó que ese menosprecio contamine su corazón, como vimos la vez pasada. Pero Saúl no le entraba bala, se le hablaba de balde, todas las reconfirmaciones que Dios le estaba dando y no valía para él. Y bueno, saltemos al versículo 26, dice, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Varones de guerra, poderosos, valientes, aguerridos, que habían sido impactados por Dios, que habían tomado esa palabra. Este es el rey escogido por Dios. Creyeron en la palabra de Samuel y se fueron. No estaba solo ya Saúl. Y aún así, Saúl dejó de creer en Dios. Y dice el versículo 27, y aquí viene el menosprecio. Y como que la frutillita, para Satanás siempre reafirmando tu dolor, metiéndote el dedo en la llaga, porque así es nuestro enemigo. Es que el menosprecio no va a terminar, te lo cuento. Vos lo que tenés que lidiar es con tu baja autoestima para que el menosprecio no te haga mella. Eso es lo que tenés que hacer. Dice, pero algunos perversos, en el versículo 27, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco menosprecio. No tenés valor. No tenés importancia, no servís para nada. ¿Cómo este nos va a salir? ¿De dónde salió este? ¿Quién es? ¿Quién te conoce? Eso es lo que le dijeron. Pero eran hombres perversos. Era Satanás hablando a través de estos hombres perversos. Y dice, y acá actuó bien Saúl. Acá actuó bien, vamos a ver. Y le tuvieron un poco y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Te voy a decir esta estrategia, ¿cuál es? Cuando alguien te menosprecia, hacete el ñembotagüe. Sí. Traducción del guaraní al castellano, olé el viento. Eso quiere decir ñembotagüe. O sea,
Cuando alguien te menosprecia, si vos tratás de explicarle, de aclararle, no funciona porque es escalado contra escalado. Hay un bloqueo mental en la persona que te está menospreciando. No entiende, no sabe, no puede entrarle. Solo Dios le puede quitar de ese bloqueo. No luches contra ese menosprecio. No te enfrentes, no confrontes a la persona porque va a empezar a surgir el dicho y contradicho. Ahí, no, vos le decís una cosa, te dice otra. Vos le decís, no hay caso, tenés que callarte y hacerte del que no escuchaste nomás. Ahí actuó muy bien, pero lo que no hizo Saúl es trabajar con su baja autoestima. No lidió con esa baja autoestima. ¿Por qué yo, Señor, me siento tan poca cosa? ¿Por qué es que no creo en las palabras que vos me estás dando? Y sí creo en lo que el enemigo dice de mí. El enemigo, aquí está, la boca del enemigo hablando. ¿Y por qué digo yo esto? Porque Saúl siempre trató de agradar al pueblo antes que a Dios. Y ese es un síntoma de no haber lidiado con la baja autoestima. Y aquí rapidito nos vamos al capítulo 13, versículo 8. Ahí estaba Saúl para vencer a los filisteos, a lo que Dios había dicho. Este va a librar a mi pueblo de los filisteos, la palabra que Dios le había dicho. Y dice el 8, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Satanás va a estirar la cosa hasta que vos te quiebres. Y si vos no lidiaste con tu menosprecio, te va a quebrar, como se quebró Saúl aquí. Y dice en el versículo 11, en la última parte, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. O sea, le importó más lo que el pueblo hablaba que lo que hablaba Dios. Y por último, el clímax, cuando ya Dios dijo basta, porque aquí Dios todavía le mantenía su protección. Pero en el capítulo 15 Dios dice, se terminó con Saúl, ya no hay caso. Y dice en el versículo 17 del 15, fue encomendado ir a pelear contra Amalec y exterminar, porque eran enemigos acérrimos. Te cuento por si no sabes que es un amalecita el que en el tiempo del rey Asuero y de la reina Esther, Amán era un amalecita. Otra vez se levantó contra el pueblo y quería que un genocidio. Y Dios ya vio eso. Por eso quiso exterminar al pueblo amalecita. Pero Saúl pensó que sabía más que Dios. Y dice el versículo 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Estaba en bloqueo total, no podía entender. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Más el pueblo, otra vez, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y esto fue la ruina de Saúl. Por eso hoy voy a pedir que Dios te muestre nuevamente. Si vos te sentiste identificado con este Saúl y te importa más lo que dice la gente de lo que dice Dios, yo te cuento, tenés que lidiar con tu baja autoestima. Porque Satanás te va a quebrar si es que no lidias con esa baja autoestima. Señor, yo te pido que tú estés obrando en esta hora, esta palabra llegue profundo a los corazones y des la revelación para que tú
espíritu esté operando y esté revelando por qué la baja autoestima. Y ahora, Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón porque he pecado contra ti, porque me ha importado más lo que dice cualquiera, menos lo que decís vos de mí. Te pido que me ayudes a escuchar solo tu voz, del quién soy y de lo que el propósito y el plan de Dios para mi vida, para siempre. Ya no más oír la voz del enemigo, de hacer la capacidad de tener de hacerme de la desentendida cada vez que el enemigo viene a susurrarme que no valgo para nada, que soy una inútil, que nunca voy a lograr nada. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme una vez más. Te bendigo y te espero el próximo jueves. Hasta pronto.